La codependencia emocional. Si te dejas abusar, eres bueno. Si no te emputas, entonces eres bueno. Tuve esta relación abusiva 5 años de mi vida. Quedé al lado de una pareja narcisista maltratadora. ¿Cómo se sale entonces de allí? ¿Cómo Pues hiciste yo tú? misma me cogí así de la ropita y me llevé a un centro de rehabilitación. De las cosas más fuertes que yo te podría decir que me han pasado es estar al lado de personalidades así. Wow. Pues fui abusada por muchos miembros de mi familia. ¿Qué significa ser abusado por su propio padre? No, eso fue muy fuerte. Yo tenía un papá biológico violento, loquísimo. ¿Qué edad tenías cuando fallece tu madre? 16. Fue fuerte, o sea, ya se me murió ahí. Yo me arrunché con ella muerta. ¿Cómo empiezas este camino espiritual? Tú vienes de un mundo de la farándula. Todo obedece mucho al analfabetismo emocional en el que estamos. Entra a terapia y empieza a sanar desde el origen, desde una madurez mental en donde vas para atrás y dices, ya entendí que ahora de adulto soy así, o tengo este miedo, o tengo depresión. Las cosas que aprendí hubiera dado mi vida para haberlas aprendido antes. Alfa. ¿Qué hacer cuando no sabes qué hacer? Cuando pareciera que todas las desgracias arremeten una tras otra y no encuentras salida. Decía el filósofo Sócrates que es preferible sufrir una injusticia antes que cometerla, pues sufrirla no te convierte en injusto, mientras que cometerla sí. Y nuestra invitada de hoy sí que ha sufrido muchas injusticias, muchas de las que a cualquiera de nosotros que nos ocurriera pensaríamos por qué y si no lo merecemos. Pero ella ha reinterpretado todas estas situaciones y ha buscado en la espiritualidad su refugio y ha construido herramientas que hoy nos va a compartir en este podcast. Desde superar el abuso por miembros de su familia hasta luchar contra el cáncer y ganar esa batalla y también enfrentar pérdidas en su familia y muchas de estas cosas que a cualquiera podrían derrumbarnos. Bueno, ella se ha levantado como el ave fénix y nos ha podido demostrar que hay una manera de reinterpretar las cosas y apalancarse de todo lo que nos rodea en cuanto a herramientas espirituales se refiere para poder resignificar estas situaciones. Es un gusto tener hoy como invitada al video podcast de Hablemos, Ballero Digital, a la carismática y hermosa Natalia Durán. Gracias. Bienvenida al podcast. Ay, puedo tomar agua. ¿Cómo está? Bien, gracias a ti por estar aquí, por compartir con nosotros. ¿Qué repertorio que tienes? Me encanta, qué repertorio, sí. Porque eres actriz, eres conferencista, eres mamá. Bueno. Mejor dicho, tienes un sinnúmero de facetas que cool que nos las puedas compartir hoy en este podcast. Pero sabes que hay algo que destaco mucho de ti y es el tema de la resiliencia. Y creo que es algo que proyectas también mucho en tus redes sociales. ¿Cuál es el secreto detrás de tanta resiliencia y de tanta fortaleza para enfrentar la vida con todos esos obstáculos y sobre todo los que tú has tenido que enfrentar, que a veces son mayores que el común? ¿Cómo haces para resignificar estas situaciones? Bueno, yo siento que todos tenemos esa fuerza adentro, ¿sabes? A veces creo que nos subestimamos y de pronto vemos una historia afuera y decimos, uy, ¿cómo lo logró? Pero en mi perspectiva lo que yo he visto es que todos tenemos un potencial muy grande de pasar a través de los retos. ¿Por qué? Porque para mí somos seres espirituales y al ser seres espirituales tenemos un tipo de conciencia que nos permite estar incluso por encima de los retos físicos del cuerpo. El cuerpo tiene caducidad, el cuerpo va y viene, pero hay otra conciencia que observa la mente incluso y que observa, y creo que desde esa conciencia se puede abordar desde ahí muchos de los dolores y de las penas que son del físico y que obedecen mucho a estas reglas y a estos conceptos que tenemos también sobre lo que es bueno y es malo, el dolor. Bueno, entonces creo que algunos nos ponen algunos retos como para hacer uso de esa partecita, pero estoy totalmente segura que todos lo podemos hacer y que todos tenemos un potencial para llegar ahí. ¿Sabes que el doctor Víctor Frank, que
fue este psicólogo que estuvo en los campos de concentración en la era de la Segunda Guerra Mundial, en todo este holocausto nazi. Él hablaba de un concepto que luego desarrolló, que es el tema de la logoterapia, y es justamente esto de resignificar las situaciones porque hay una esencia que trasciende el plano físico. Porque él dice que cuando era torturado en estos campos de concentración, él decía, yo en realidad gozaba de más libertad que las personas que me atacaban, porque ellos hacían eso porque eran presos de sus pensamientos, de las ideologías, de pertenecer a un régimen que los obligaba a hacer eso. Y él decía, pero yo podía escapar de mi cuerpo, podía hacer que ese dolor no fuera real en ese momento para mí, porque mi esencia trascendía. Y cuando tú escuchas esos conceptos, dices, wow, qué crazy, pero al final es que es eso, nosotros somos materia. Y al final terminaremos siendo materia porque pues cada partícula de átomo vuelve a tierra, pero qué cool cuando nos esforzamos en hacer un trabajo de ese crecimiento de conciencia porque vivimos en un plano en el que nos preocupamos netamente por la carne y el hueso que las personas perciben de nosotros. Pero hay algo que es esa interocepción, ese corazón, ese picardio que de repente cuando conoces y conectas con personas así, sientes esa energía, ¿no? Sientes como esa conciencia. Entonces, claro, yo sé que esto es todo un camino y en el caso tuyo te costó mucho pasar por cada una de estas etapas y aquí es donde quiero que nos adentremos un poco más a tu historia de cómo empiezas este camino espiritual, porque tú vienes de un mundo de la farándula en donde, claro, capaz si no se habla tanto de estos temas y hay mucho superficialismo porque pues claro, estás en pro de un producto que es la atención. Entonces, ¿cómo es que tú empiezas a desarrollar todo este proceso espiritual y de dónde viene? Pues yo siento que lo que acabas de decir es muy importante porque muchas de las prácticas, de hecho, consisten en incomodarse, ¿sí? Muchas de las prácticas, por ejemplo, del budismo, yo soy budista, entre muchas cosas, porque pues tampoco me gusta catalogarme como una sola, consiste en eso, ahorita hablabas de esta persona que te la están torturando y está diciendo en algún punto pude ponerme por encima de eso y llegar ahí. Y a veces uno induce o ejercita eso a través de ciertos dolores o ciertas incomodidades, porque uno dice, bueno, soy más que esto. A veces la gente dice, oiga, la meditación es terrible, es una tortura tenaz, pero consiste en llevarse ahí, consiste en llevarse en un punto tan álgido que de repente desarrollas otra visión con respecto a ese dolor o esa incomodidad que estás sintiendo. Gandhi lo dijo también. Cuando estuve en la cárcel fue uno de los momentos más libres de mi vida. ¿Por qué? Porque le tocó abrir otra puerta de la realidad y decir, bueno, wow, esto es más grande que simplemente esta situación que me está pasando. Y de alguna manera no le deseo como la incomodidad ni el mal a nadie, para nada, pero sí te puedo decir que lo que me ha llevado a trascender a estados mucho más amplios de mí, definitivamente es la incomodidad, el miedo y el dolor. Uno decide, por supuesto, qué hacer con eso. O se regocija y se queda ahí dando vueltas en eso, o dice, bueno, ¿qué otras opciones tenemos para salir de acá? Claro. No es fácil, claramente, pero vale la pena. Conocerás dimensiones tuyas que ni siquiera sabías que realmente existían. Y creo que todo comenzó desde mi historia de vida. Cuando yo nací, nací con mucho conflicto. O sea, nací en un entorno muy violento. O sea, de entrada fue como, hola mundo. Y fue de una vez, bueno, Dios. Póngase a marchar porque ¿cómo va a ser? Desde tu concepción, es decir, la relación con tus padres. No, eso fue muy fuerte. Yo tenía un papá biológico violento, loquísimo, maltratador, abusador. Entonces, mi infancia era así, o sea, mi infancia era la adrenalina pura, ¿sabes? Como que ahora lo puedo observar como en retrospectiva, pero en ese momento pues uno simplemente está en la supervivencia y uno genera mecanismos para sobrevivir porque esa genética hace que todo funcione. Ya después empiezas como, uy, estoy golpeado, ¿no? Qué mano de raspones que tengo y qué voy a hacer con todo esto. Pero
Pero a mí me tocó desde que nací literalmente, porque además tengo muchos recuerdos gracias a prácticas, digamos, que me permiten acceder a esos recuerdos que están ahí, que de pronto uno dice, uy, están por allá lejos, nadie los ve, pero no es verdad. Hay muchas técnicas para uno realmente llegar ahí y decir, acabo de acordarme de una cosa. Claro, se quedan en el inconsciente. Ahí están, los recuerdos están, no importa que tengas 0 años, incluso desde la barriga los bebés ya tienen la capacidad de recopilar recuerdos. Wow. Ahora que ya grande no tengas cómo acceder es otra cosa, pero ahí están. Y a través de muchas prácticas he podido llegar a momentos muy, muy fuertes. Mi infancia comenzó con una mamá muy amorosa, pero en un entorno supremamente violento, supremamente enredado. Mi familia estaba en un lugar interesante con respecto a su salud mental, sí. Ah, ok, ya era un tema de... Bueno, es que hay cosas que se normalizan por lo general, ¿sí? Y ahorita que hay un poco más de exposición en redes sociales y que la información está más de la mano, es como que no, espera, esto no era normal, ¿sí? Exacto. Pero como que viene mucho de la cultura de los pueblos, mucho machismo también, entonces como que no, o sea, la mujer está sometida en ese sentido, el papá es violento, es su energía masculina representada de una forma agresiva, ¿sí? Pero a la larga es que esto pues genera ese mismo tipo de adultos, es decir, cuando tú te relacionas después, tú normalizas que tu pareja te grite porque pues tú viste eso en casa. Y como que si nunca, y claro, funciona también de modo inverso. Si tú crías a tu hijo o a tu hija con esos valores de respeto, pues nunca va a permitir que a alguien le falte ese mismo respeto que tú impusiste en casa. Pero en el caso tuyo, claro, vives muchas experiencias traumáticas porque estamos hablando de abuso que, Dios, yo tengo una hija, ¿sabes? Sí. Y esa parte de tu historia me tocó tanto porque yo decía, Dios, o sea, como un padre es capaz de hacerle eso a un hijo. Y a mí son cosas que me parecen inconcebibles, la verdad. Y tú tuviste que vivirlo. Y aparte lo viviste con otros miembros de tu familia. Sí. Entonces no entiendo y por qué se dan estas situaciones y cómo lo enfrentan como familia. ¿Qué significa ser abusado por su propio padre? Sí, pues hay algo bonito en el presente y es que yo siento que estos son cosas de las que se habla ya en este momento y creo que como sociedad y creo que como raza humana estamos en una madurez de conciencia, ¿sí? Nosotros no somos como todo, en nuestras historias individuales todos evolucionamos de alguna u otra manera y creo que ahorita como especie llevamos una madurez, ¿no? Llevamos mucho en la tierra y cada vez vamos descubriendo y descubriendo y descubriendo lo que nos hace bien y mal y creciendo y embarrándola, porque pues así es la dinámica de la vida. Total. Pero algo lindo en el presente es que siento que hay mucha avidez por el mundo interior. Eso es una cosa que yo hace unos años realmente no veía. Afortunadamente yo tenía a mi abuela que era hinduista, que eran meditadores, o sea, la familia de mi mamá era una familia con muchas ganas de ser mejores personas. Entiendo. Con muchas ganas de buscar a Dios, con muchas ganas de crecer en ese sentido. Entonces creo que esa fue como mi luz, como mi guía, como que yo siempre estuve un poco como llamada. Y siento que en este momento estamos en un buen momento. Siento que estamos en un momento de preguntas, de conciencia, de saber qué hay ahí adentro, ¿no? De pronto antes era muy hacia afuera, construir, hacer y cosas, y se olvidó la parte emocional, espiritual, pero creo que ahorita podemos tener esta conversación, ¿sí? Claro, hay muchos países que de pronto el tema con las mujeres está muy fuerte, pero creo que nací en una buena época como para poder abordar el tema del abuso desde un lugar bonito, chévere, sanador. El tema del abuso tiene muchas patas, ¿no? Ajá. Está la parte del fenómeno social como tal, de por qué, lo que tú decías ahora, ¿por qué? ¿Por qué alguien hace eso? Y al final somos víctimas de víctimas. Lo he pensado mucho con respecto a mis familiares y a mi papá y estoy segura que él también fue una persona abusada,
mucho tiempo después trabajando con niños víctimas de violencia sexual, empecé a entender cómo es el comportamiento. Y en un hombre, por ejemplo, había estadísticas que decían que una persona que ha sido abusada en su primera infancia, hombres sobre todo, tienen un 80-90% de posibilidades de replicar el abuso cuando son adultos. ¿Por qué? Bueno, ya sabes, la mente y la psicología nos hace muchas, lo que tú decías ahora. Tengo un papá violento, tengo un papá que no me sabe querer y como es lo que conozco, en la adultez termino replicando lo que me hizo tanto daño. ¿Sí? Es contraintuitivo, ¿no? O sea, digo porque, ¿cómo replicas algo que aborreces? O sea, algo que te hizo tanto daño. Claro, entra de pronto de una forma inconsciente, pero lo mismo es con qué herramientas luchas con las cosas, porque siento que eso es lo que pasa en una sociedad actual tan reactiva. Es como que todo el mundo está cargado de ira porque nunca sueltan todo lo que les pasa. Y entonces, pues claro, tú los ves agarrándose en la calle, en el tráfico y toda la cuestión. Digamos que de cierta manera eso responde a ese estrés y a la carga de cortisol que las personas tienen. Pero claro, estas cosas ya trascienden como esa explicación que sé que la hay, obviamente. Pero qué bueno que tú desde tu experiencia, claro, nos compartas cómo lo percibes en el caso de tu padre, cómo lo percibe también la víctima, en este caso tú, y cómo has podido utilizar esas herramientas para poder sanar en todo este proceso. Sí, pues yo siento que todo obedece mucho al analfabetismo emocional en el que estamos, ¿sí? O sea, nos enredamos y se hace cuenta como cuando uno hace no sé, un rayón y entonces lo borra y entonces queda peor y entonces después de que queda peor, entonces arrancas la hoja y después de que sí, siento que la mente es exactamente igual. Okay. Sí, la mente es como que la embarras un poquito, rompes una y te vas más para abajo y después ya no sabes qué hacer con eso y de repente estás en el mierdero, ¿sí? Mental, sintiendo, uy, un momento, ¿qué pasó? Me parece que la mente es una cosa espectacular, pero también tiene pues sus retos. ¿Y qué es lo que pasa? Que tal vez como humanos no nos hemos enfocado tanto en eso porque también nos estamos conociendo, estamos viendo cómo es que es esto. Muchas veces replicamos exactamente lo que nos duele, precisamente porque es lo que conocemos. Y yo lo puedo comparar mucho con los animales, con mis perros o con mis gatos. ¿Sí? Ellos prefieren tener control sobre una porción de algo que conocen a irse a la loca con los gatos. Es impresionante. Okay. O sea, no me importa, prefiero quedarme acá, pero en un entorno que de alguna manera puede ser predecible para mi supervivencia. Okay. Pero no me salgo acá ni a batazos. Y que eso es lo que la gente de pronto llama zona de confort o lo que sea, y todo lo que está después. Porque a veces creemos que somos muy inteligentes, y sí lo somos, pero creo que subestimamos mucho los mecanismos de la supervivencia, que tienen sus propias reglas. Y ahí yo creo que es donde empieza el cortocircuito. La supervivencia dice, yo agarro para acá, yo tengo mecanismos para compensar aquí y hacer acá, y uno de pronto en su ser espiritual o en eso que es uno, en su conciencia, dice, no, pero es que yo quiero ir para allá. Y entonces es ahí donde yo siento que es interesante, como, sí, como hay herramientas por uno decir, no, venga, así como dicen en inglés, put yourself together, ponte, sí, porque somos como ponte varios en uno, pongámonos juntos un momento y miremos cómo es que es esto tan interesante. Y creo que ahí es donde ocurren como los enredos al final de cuentas, ¿no? Te dejan una impronta, te marcan, terminas haciéndola, terminas haciendo más daño, terminas decayendo en tu propia versión de ti después de que la embarras y uno, bueno, ¿cómo vuelvo a salir de acá? Y yo creo que todo es así, el abuso es eso. Sí, el abuso es personas que vivieron una infancia dura, fueron y replicaron, le embarraron. Es un sistema, y es un sistema que es observable y medible, y si uno se mete realmente en la tarea de observarlo, vas a encontrar sorpresas lindas ahí. Además que, ¿sabes? Hacemos mucho el trabajo, y eso porque lo hacemos a medias, de conocer de conocer un poco de nuestro cuerpo, ¿sí? Que ya de por sí es muy complejo. Ahora, ¿cuán más complejo es la mente que tiene
o sea, años y siglos y décadas, Mm. milenios, bueno, todas las temporalidades que tú quieras en cuanto a historia. em, y obvio, hay unos mecanismos que se van construyendo en el tiempo de la evolución, que es como que, o sea, claro, el hecho de que haya un cerebro un poco más primitivo, ¿sí? El cerebro más reptil, por decirlo así, este tipo de cerebro nos da la supervivencia en el sentido en el que, claro, si nosotros vemos una amenaza, es normal que nuestro cuerpo reaccione segregando las hormonas necesarias para distribuir la adrenalina por nuestro cuerpo, para darnos algunas sustancias que van a hacer que nosotros sobrevivamos. Pero claro, siento que la mente no entiende el contexto. Entonces, como no entiende el contexto, sino simplemente reacciona, entonces, claro, aquí es donde las personas se cargan de cosas que en realidad no son amenazas reales, ¿sí? Sí, Y esto lo hablábamos en un podcast hace poco y era como que, a ver, la anécdota del pastorcito mentiroso, ¿no? O sea, es decir, cuando él se acercaba a hacerles la broma, todos allí en el pueblo pues sentían en ese momento miedo, algunos agregaban esa adrenalina, ese temor, se armaban, otros salían a correr, otros se escondían debajo y así porque creían que había una amenaza real, pero en realidad no estaba ocurriendo nada, pero su cuerpo, su organismo reaccionaba a ello. Ahora, cuando fue real la situación y ya nadie le creyó, sí había una amenaza, sí había un lobo ahí y no la vieron. y no la vieron y estaban Sí, relajados. Entonces, claro, por eso es tan importante que las personas conozcan su mente, conozcan su cuerpo, conozcan cómo funciona su cerebro, para que digan, oiga, logro diferenciar entre lo que en realidad es una amenaza y lo que total. no. Porque obviamente quien no reacciona ante estímulos tiene un problema. Totalmente, totalmente. Eso que acabas de decir me parece muy interesante porque, digamos, como en todas las aventuras para mí de estar eh, recorriendo diferentes caminos, investigando, entendiendo aquí y allá, hablábamos ahora atrás de micrófonos, yo soy parecidísima a ti en ese sentido. Para mí ha sido muy importante entender muchos lenguajes diferentes para conocerse, muchos lenguajes para sanar, muchos lenguajes para comprender la vida. Muchos. Es un tema que me apasiona y me gusta. Y con lo que acabas de decir, bueno, digamos, de estar como investigando diferentes caminos, de todos tengo algo muy valioso. Sin embargo, también observaba que muchos de los caminos a veces se trataban mucho de afuera, de cómo me veía afuera, de si me veía linda, amigable. Y esa frase me hace pensar mucho porque a veces también tenemos la percepción de que si te dejas abusar, eres bueno. Si no te emputas, entonces eres bueno. Si tienes rabia es porque estás súper mal. Y eso es terrible. O sea, eso también hay, digamos que si lo midiéramos en una escala, estamos fluctuando en las emociones humanas. Las emociones humanas están ahí. Algunos estamos más crónicamente, ¿no? Uno ve que hay gente que está en rabia todo el tiempo o en molestia. O hay gente que está en alegría, o hay gente que está en, no sé, enemigo, yo qué sé, ¿sí? Total. Pero parte, digamos, de esa sabiduría es conocer todas las opciones que tenemos, el origen y en qué parte crónica de la vida queremos ponernos, porque nosotros podemos llegar ahí. Si estamos en rabia constante, vamos a entender de dónde sale esa emoción para poder llevarnos a más arriba de la escala, no sé, estar en un tono crónico de, no sé, alegría y agradecimiento, ¿sí? Pero eso me hace pensar mucho en muchos de los caminos en los que estuve, en donde no lo critico, creo que es una aproximación hacia un lugar que uno quiere estar, pero empecé a entender que mucho se trataba de afuera, ¿sí? Y no tanto de adentro. Entonces, bueno, estamos re bien, estamos súper bien y me dan patadas y me pegan y me hacen un montón de cosas. Yo digo, aquí algo está mal. Aquí algo está mal. Imagínate que a uno se le muera a alguien y uno, estoy feliz, estoy perfecto. Pues digo, estaría psicótico, ¿no? Total. O sea, uno diría como, no creo. O sea, acá hay algo que está fallando. Si te va para el otro lado, pues también hay un problema. Si estás en tristeza constante, pues también hay un problema. Pero siento mucho que parte de los caminos que yo dejé tenían que ver con eso, con decir, bueno, ¿son las creencias lo que me hacen mejor? ¿O es qué es lo que me hace mejor?
¿Son las creencias realmente? ¿O es la práctica? ¿O es mis acciones? ¿Qué es lo que me hace mejor realmente? ¿Es lo que está afuera? ¿Es que yo haga buena cara y diga a todos los amo? ¿Qué es? Es más bien la comprensión, pues desde mi perspectiva. Pero es que sí, o sea, finalmente así funciona el cerebro porque, a ver, las creencias se establecen a partir de información que tú tienes de afuera, porque esa información genera pensamientos, los pensamientos emociones, las emociones acciones, y al final esas acciones son las que determinan tus resultados, tus conductas, sí, pero están ligadas a las creencias. Y el tema con las creencias es que muchas veces creemos algo, pero no sabemos por qué lo creemos. Y está en nuestra supraconsciencia, en nuestro inconsciente, precisamente porque fue implantado por figuras de autoridad que para nosotros en ese momento pues obviamente tenían la verdad absoluta. Y no quiero decir que estén errados todos, no, simplemente es un punto de vista que necesita ser valorado, al igual como todos los otros puntos de vista en los que hay que trabajar. Pero claro, nos dicen como desde pequeño, no llore, ¿sí? Y no esto, y reprima sus emociones. Y es que las emociones están para sentirlas. O sea, imaginemos que un carro de repente no tiene sensores y vas a dar reversa y te chocas. Pero es que, a ver, el sensor está para avisarte, así mismo como la rabia, así mismo como la ansiedad, así mismo, o sea, todas las emociones te indican una parte en la que tienes que trabajar. Y antes de ponerle una etiqueta de si son buenas o malas, simplemente son, ¿sí? Y están para sentirse. Sí. Pero bien, hay que entender que ninguna emoción debería estar alojada constantemente, sí, porque eso también te enferma. Pero claro, si yo veo que hay un león enfrente mío o hay alguien con un cuchillo, y yo no siento miedo porque digo, no, es que el miedo es malo, ahí tengo un problema. ¿Sí? Qué lío. Entonces, qué chévere que en ese camino hayas interpretado, listo, ya sé cómo y para qué son las emociones y demás. Y eso se aprende obviamente de diferentes prácticas y culturas. Pero es que en el momento en el que tú padeciste todas estas cosas, caramba, la gente no está preparada a veces para eso. Sí. ¿Sí? Entonces, por suerte, tú ahorita cultivas eso en tu hogar y como que eso ya de por sí es un aporte a la humanidad increíble porque esa filosofía tuya va a trascender de generación en generación con tu familia, pero ahí alguien tiene que cortar la cadena. Tú cortaste esa cadena. Sí, ¿qué herramientas utilizaste para cortar? Yo siento que mi mamá también cortó esa cadena y mi abuela. Ok, sí, ya venían con... Dentro de su contexto pues de la época, ¿no? Pero siento que mi abuela fue una mujer muy rebelde, muy disruptiva, que estábamos en una sociedad muy tradicional, caleña, bugueña, y ella le dio por irse a India a buscar a su maestro. O sea, cool. Mi abuela era una persona muy especial, muy especial. Qué cool. Cuando además India, imagínate, ahora nosotros en esta globalización y con el internet y todo, pues nos parece muy asequible, pero pues hace 50 años, 60 años en Loquísimo. Cali. No tengo ni idea de dónde sacó eso, pero así era mi abuela. Entonces, de alguna manera, pues ellas estaban rompiendo esquemas. Mi mamá también se separó, me cogió y dijo, no, me voy de acá y no me importa, mientras todo el mundo le decía, no pierda su matrimonio, pero quédese, Patricia. Y ella como, no creo, chao. Entonces, siento que desde ahí vengo como con un punto de vista así como un poquito para otro lado. Por el otro lado, bueno, yo fui adoptada por una familia muy linda, pero también muy católica, totalmente tradicional católica, que está muy bien, pero digamos que pues, yo era la rara, claramente. Nosotros éramos los raros. O sea, pero fuiste adoptada desde pequeña. Yo fui adoptada por mi padrastro, pues que es mi papá. Yo soy Durán por ser adoptada por mi papá no biológico, pues. Porque mi otro papá, pues él se desapareció, gracias a Dios. Bueno, más que se fue mi mamá se escapó conmigo, pues. Pero a raíz de lo que pasó. Claro, a raíz de la violencia. O sea, ella se entera y en ese momento es que... Ella nunca se enteró. Ah, ok. Yo en el corazón siento que es una cosa muy difícil de aceptar uno como mamá. Yo tengo hijos y pues si mi pareja, en este momento pues no, pero me imagino que si mi esposo en el que yo confiara de alguna manera... claro. Es una cosa que casi que te podrías llegar a negar. Entonces, no creo que lo tuviera, no lo tenía claro para nada. Tal vez de pronto lo intuía, pues porque era un contexto violento de abuso para ella y para todos. Claro. Pero no lo llegó a saber literalmente. No lo llegó. Creo que lo sospechó tal vez y por eso decidió irse. Entiendo.
Y a partir de eso, pues ya mi vida mejoró significativamente y ya después ella se reencontró con mi papá, porque ellos se conocían desde chiquitos, Ok. porque la historia es muy loca, son dos hermanas que se casan con dos hermanos. Vea Y pues. mi papá, el que me adoptó, fue el pajecito de la boda de su hermano y mi mamá, la pajecita de su hermana. Entonces ellos Wow. tienen fotos juntos como miniaturas, como casándose. Wow. Pero su vida se separó, mi mamá se encontró con mi papá biológico, todo esto fue tenaz y se volvieron a encontrar más grandes y ahí fue donde él decidió adoptarme. Estaban destinados a estar. Sí, pues algo muy lindo que dice mi papá es, Fernando se llamaba mi papá biológico. Y mi papá, es que yo, ay, ¿cómo hago para que no se confunda quién es quién? Bueno, mi papá Sí. biológico, mi papá de verdad y mi papá biológico. Ok. Y mi papá de verdad, sí, algo que le agradezco a Fernando, que era mi papá biológico, es que llegó y se fue. Porque me dijo, sí, si no, no serías tú. Wow. Entonces, pues sí, hay que agradecerle, por supuesto. Pero él me adoptó. Yo soy Duranes por eso. ¿Y eso él fue a me qué dio edad? la O sea, perspectiva de ya a los empezaste. 5 años, 6 años, mentira, 6 años. Ok. Y él me dio la perspectiva de un hombre totalmente diferente. O sea, este era un hombre espectacular y 10, y eso también me ayudó a tener otra visión. Creo que eso fue una de las cosas más importantes por las cuales yo pude tener otro ejemplo de masculinidad y decir, espérate, esto no es normal. ¿Qué está pasando acá? Totalmente. Sí. Y ya entonces, digamos que empiezas este camino, bueno, de sanación y también empiezas una carrera profesional ya, introduciéndote a todo este mundo de la farándula, de los medios. ¿Soñabas con ser actriz de niña? Sí, Siempre te gustó. yo siento que es algo como yo creo que el artista nace, yo creo que los artistas como que nacen así, independientemente en qué se materialice, pero yo siento que es un espíritu, uno es ¿Cierto? como, sí, Una sí, esencia. sí, es como una esencia. Desde chiquita yo hacía obras de teatro y hacía cosas y cantaba y desde chiquita, desde los 2 años yo aprendí a hablar como a los 8 meses, de verdad. Yo aprendí a hablar a una edad rarísima. Vea pues. Y ya cantaba canciones, hacía dibujos, o sea, era como que el arte era parte de mi esencia. ¿Y a qué edad empezaste a materializar ya como ese arte, es decir, a ponerlo en práctica, pues? Pues yo tenía clases de teatro en el colegio y era mi clase favorita y Ok. cantaba, y desde chiquita tenía un primo que tocaba la guitarra, entonces cantábamos y hacíamos shows y yo le cobraba a mis tíos, bueno. Y creo que yo nunca tuve que escoger una carrera. No fue como, ay, ¿qué voy a estudiar en la vida? No, me pasó que la carrera me escogió a mí, o sea, la vida me fue llevando. Y yo estudiaba artes escénicas desde los 13 años. Empecé a modelar y por ese mundo como de los fotógrafos y de tener amigos fotógrafos y el casting y tal, el manager, no sé qué. Y lo primero que hice, pues como a nivel público, pues como no para mí y mi familia, fue un programa de Universal Music que se llamaba Universal Hits, creo. Ok. Y paralelamente me gané un casting en Padres e Hijos. Así muchos te conocemos por Sí. esa Entonces producción. así empezó como mi carrera como pública en la televisión. Y de ahí, digamos que, bueno, empiezas en todo este mundo, que es también, ¿a qué edad empezaste en el mundo como de, ya con tu papel en Padres e Hijos? ¿Cuántos años tenías más o menos? Modelando empecé a los como 15, 14 años. ¿Cómo es ese mundo a esa edad? O sea, es decir, ahorita digamos que estamos más expuestos a redes sociales y lo que te digo, como que las nuevas generaciones están un poco más familiarizadas con el medio, ¿sí? Pero para entonces, ¿cómo fue para ti afrontar de niña el exponerte a un mundo que es de adultos? Porque finalmente es un niño jugando a ser adulto. Sí, pues mira que ahorita pensaba mucho en lo que decías, como de cómo asumiste, como un niño no tiene las herramientas para asumir muchas de las cosas que le pasan. Yo siento que de pronto en ese momento uno no tiene como autolástima o autopesar, ¿sí? Uno en ese momento solo está viviendo un montón de cosas que la vida te ofrece. Puedes tener miedo, puedes sentir muchas cosas, pero uno no tiene como ese poder de decir, ay, pobrecito yo, o ay, qué embarrada, ¿no?
Eso es una cosa que es después. Creo que uno por lo general maneja las consecuencias de todas esas cosas y manejas las consecuencias ya desde una madurez mental en donde vas para atrás y dices, ya entendí, porque ahora de adulto soy así, o tengo este miedo, o tengo depresión, o tengo cualquier cosa. Y siento que eso mucho me pasó también con mi trabajo. Yo empecé a trabajar desde los 14 años, 15 años. Mi mamá estuvo con cáncer 4 años y fue muy tenaz y muy duro. Mi papá estaba solo con nosotros. Mi mamá se murió y yo quedé como en la estratosfera. O sea, yo ¿Qué edad tenías cuando fallece tu madre? 16. Dios. 16 años y fue fuerte. O sea, ya se me murió ahí. Yo me arrunché con ella muerta. O sea, una cosa muy fuerte. Sí, fue muy fuerte. Pero tú ya ¿te venías preparando psicológicamente para eso o fue muy repentino? Para nada. O sea, pues digamos que tenía cáncer, pero yo chiquita, mi mamá era mi pilar de vida. O sea, ella y yo nos escapamos de las garras de mi papá y ella y yo éramos ella y yo. Realmente éramos ella y yo. Ella era mi mundo. O sea, yo nunca me hubiera podido imaginar perderla. Entonces le dio cáncer. Fueron 4 años muy difíciles donde yo estaba en la adolescencia y ella se murió. Yo quedé, pero como sin piso, sin nada. Dios. No tenía como tías, primos, abuelos cercanos, nada. O sea, éramos mi mamá, mi papá, mi hermano y yo. Ella era como el pilar de todo. Ella se murió y quedamos todos como rotos. Me llamaron para modelar en Londres. Yo me fui a Londres a los 16 años a vivir sola, a guerreármela ya. Me tocó muy duro. Pero era como un estar haciendo la vida, ¿sí? Creando la vida y levantándose. Nunca realmente me paré a pensar como, qué difícil. No, era lo que la vida me había puesto y pues ya uno vive lo que la vida le ponga, ¿no? Tal vez más adelante tienes la opción, o digamos lo que le pasa a mis hijos. Mis hijos tienen la opción de aprender muchas cosas a través del trabajo que yo ya hice. Entonces ellos ya son conscientes de muchas cosas gracias al trabajo que yo hice. Les pasará igual con sus hijos. Gracias al trabajo, su siguiente generación vendrá con mucha más información. Pero a mí me tocó descubrir muchas cosas muy fuertes. La codependencia emocional, por ejemplo. Okay. Eso es algo de lo que se habla ahora. O sea, yo le decía a mis hijos, hay libros, hay gente que habla de la toxicidad. En mi época eso no existía, por lo menos en Colombia no. Simplemente se asumía que uno estaba en una relación abusiva y había todo tipo de estrategias, pero no había una comprensión de eso. Yo lo descubrí a tientas, me entregué y pues eso fue muy lindo, pero fue pucha, nos tocó descubrir muchas cosas, claro. A las patadas también. Y lo bonito es que, claro, el ser humano se adapta y eso es lo que nos mantiene vivos como especies finalmente. El doctor Mario Alonso Puy explica ese concepto que tú tratas de que los niños, claro, en ese momento no están en ese estado de víctima, sino que hay una parte prefrontal de su cerebro que todavía no se ha desarrollado. Ya cuando empieza a haber un prado sináptico que establece conexiones neuronales y sobre todo que se empiezan a alojar muchos pensamientos en el inconsciente, es que tú te das cuenta que un adulto roto es un niño que pasó por muchas cosas que nunca sanó. Totalmente. ¿Sí? Entonces, hoy hay esos recursos de sana tu niño, ¿sí? Sana tu yo, sana tu... O sea, esas cosas que si tú proponías un diálogo de esos en, no sé, una década atrás, o sea, era loquísimo. Cuando yo viví en Nueva York solo, a mí me dio un tema de ansiedad y depresión fuerte que, bueno, ya después vi que había una espora que activaba obviamente mi sistema nervioso simpático y fue una experiencia muy heavy, pero yo lo dejé avanzar mucho porque yo pensé que yo tenía solo depresión y ya, y en ese momento la palabra depresión no era como, o sea, yo no me sentía como decirle a mi marica, estoy triste, o sea, no. Y es un tabú, ahora no es un tabú, era un tabú terrible. A mi tío, que él le dio también una depresión hace, pues no sé, 40 años, 30 años, lo metieron a un psiquiátrico y le pusieron electroshocks, ¿sabes? Dios. Eso eran las herramientas de la época, mientras que en este momento mucha gente simplemente entra a terapia y empieza a sanar desde el origen. Pero eso es ahora. La verdad que sí nos tocó, bueno, yo no me quejo, a todos nos tocó muy bien, pero sí. Pero es que eso tiene un para qué. Finalmente no es el hecho en sí mismo, es de qué te está advirtiendo, qué está pasando. Exactamente. Entonces, todo tiene un origen y eso es una cosa muy interesante. Claro, porque en el caso tuyo, supongo que, a ver, después de
de abuso, después de la pérdida de tu madre, tú empiezas a buscar respuestas por ti mismo, o sea, no porque alguien te diga, ay, mira qué duro te ha tocado, deberías leerte este libro. No, supongo que tú desde tu deseo intrínseco de saber, porque claro, ya no es solo lo que, a ver, te ocurre algo, digamos que de alguien externo, ¿sí? Ahora, pierdes algo que es la figura que has construido en toda tu infancia, pero ahora tu propio cuerpo te ataca, ¿sí? Porque luego hablamos del cáncer y que ya tú tienes una asociación mental de lo que es el cáncer y es, oiga, perdí a mi madre mientras estaba durmiendo con ella. Sí. Y ahora que lo sufres tú, Dios, ¿cómo ocurre esa noticia y por qué crees que llega el cáncer a tu vida y qué significó para ti y cómo logras salir también de esa batalla? Sí, pues lo que decías ahora, no sé si terminé la idea, pero siento que no es que le desee los retos a nadie, quiero que todo el mundo viva feliz y en paz, pero creo que es lo único que a uno lo despierta a veces. Sí, como decía Osho, ¿no? Si tú no tienes la flecha, pues no estás pendiente que tienes una pierna, simplemente la das por hecho, después dices ¡ah! Y eso es lo que hace que uno se despierte. Y todas esas cosas, como dices tú, me ayudaron a preguntármelo, porque hay una incomodidad tan grande, al final de cuentas, que no tienes opción. Hay un dolor tan grande que no tienes opción de no verlo y de solucionarlo y sanarlo y de ir y coger las herramientas y decir, bueno, ¿qué es esto? ¿Cómo es que hago esta cosa? Entonces, sí, eso fue otro capítulo fuerte, el tema de mi mamá, porque ahí lo perdí todo, literalmente, quedé como vagando. Y no solo quedé vagando, yo creo que hubiera sido chévere haber quedado vagando. Quedé al lado de una pareja narcisista maltratadora. Entonces no era tan chévere, porque al final de cuentas, yo tenía un novio, mi mamá se murió a los 16 años, yo tenía un novio como desde los 13, más o menos. Él me llevaba muchos años y en ese momento sí que yo ni siquiera podíamos usar la terminología narcisismo porque realmente no estaba por ahí volando. Y él es un temperamento fuerte ya. Así, no, lucha por él porque tiene muchas mujeres y gánate ese puesto. Entonces yo pierdo a mi mamá y aparte estoy en las garras de un hombre abusador, narcisista, terrible. Entonces esto era el dolor de mi mamá, yo tratando de refugiarme en los brazos de mi novio, que era realmente en ese momento la única persona que yo tenía, porque mi papá estaba destrozado, mi hermanito era un chiquitico, yo estaba tratando de cumplir ese rol con mi hermanito también, como de que no se sintiera solo, pero al lado de una persona supresiva y al lado de una personalidad antisocial, literalmente, de verdad, ¿sabes? Como que yo siento que eso es un tipo de psicopatía. Wow. Un hombre parecido a mi papá biológico. Una persona que destruyéndome la autoestima, mintiéndome, todo, así, una relación Pero abusiva. es que indirectamente como que lo atraes, o sea, claro, en es ese lo momento que sabes. desde tus heridas. Totalmente. Era lo conocido. Es lo que conoces. Porque en este momento tú, mira, o sea, el hombre que llega levanta la ceja mal y yo ya me fui hace años, o sea, ¿sí? ¿Por qué? Porque me he sanado y porque tengo otra perspectiva de vida. Pero en ese momento lo que haces es lo conocido. Replicas a un hombre maltratador y el tipo te maltrata y no es así, normal. O sea, estoy acá destruido y vuelto nada, pero pues es lo que conozco. Es lo que hay. Sí, muchas veces esas cosas no se dan porque simplemente lo rechazas de plano. Lo ves y dices, ¿qué es esto tan espantoso? Me voy de acá. Pero a veces uno no dice, ¿qué es esto tan espantoso? Porque pues es lo que uno conoce. Entonces, terrible. O sea, siento que la pérdida de mi mamá fue muy dolorosa, evidentemente, pero yo siento que de las cosas más fuertes que yo te podría decir que me han pasado es estar al lado de personalidades así. Wow. Porque de alguna manera atacan el centro de control, ¿sí? La seguridad, la mente, lo que tú necesitas para pasar a través. Todos tenemos retos, o sea, todo el mundo tiene retos en esta vida. No existe nadie que no los tenga. Y puede ser que suenen muy pomposos cuando uno dice abuso. Pues obvio, suena terrible, es horrible. Pero eso no quiere decir que una persona que se pegó en el dedo chiquito, eso no le generó un trauma doloroso. Eso no quiere decir que hay personas que la están pasando muy mal porque se le murió su perrito y realmente se levantan, es lo mismo.
¿Qué es lo que hace la diferencia? ¿Qué tanto está tu centro de control? ¿Qué tanto estás tú adentro de alguna manera? ¿Cuál es el punto de vista y la visión y qué vas a hacer con eso? Pero el dolor se puede generar por cualquier cosa y puede ser igual de grande. Sí, al final es como que la sociedad pone unos estándares de qué es más grave y qué no es más grave, pero... Eso es terrible. A ver, el que te ahogues en la ducha de tu casa, en un río o con un vaso de agua, no quita que te ahogues. Exactamente. ¿Sí? O sea, y eso es terrible porque eso invalida mucho el dolor de las personas, ¿sí? Hay gente que se puede llegar a traumatizar y llegar a estar en estados dolorosos de su ser por cosas que a la gente le parecen muy pendejas. O, por ejemplo, uno puede decir, bueno, sí, el tema, no sé, del abuso y muchas cosas que uno dice, bueno, ya lo mastiqué, ya está en el pasado, ya estoy bien, saqué lo mejor de eso y no pasa nada. Entonces, siento que retomando eso, lo más difícil para mí fue estar al lado de él, porque yo estaba viviendo lo de mi mamá, pero creo que lo de mi mamá yo lo pasé con valentía, ¿sí? Yo lo pasé, yo lo entendí, lo integré, de alguna manera lo acepté. Pero lo otro era una cosa ambigua, era un maltrato que estaba ahí destruyéndome mental y físicamente mientras yo estaba pasando lo de mi mamá y yo básicamente estaba con él, yo no tenía nadie más. Claro, hay una codependencia emocional ahí. Total. A mi mamá le pasó muy similar, ¿sabes? Por eso lo importante también, yo empecé hace un tiempo a hacer constelaciones familiares. Súper, qué lindo. Para entender por qué yo actuaba como actuaba, porque en mi familia habían cosas que yo decía, esto no está bien, ¿sí? O sea, hay conductas de las que yo me quejo de mi familia, pero es que a la vez es el espejo de lo mío. Eso sí, sí. Entonces mira que yo empiezo a hacer este trabajo y yo juzgaba mucho a mi mamá por acciones X. Y cuando yo hago este trabajo y este coach me dice, ve y habla con tu mamá y conoces la historia de tu mamá. Y cuando digo, mi mamá pierde a su mamá a los 6 días de nacer, ¿sí? Entonces, claro, la cría su tía. Y su tía fallece a los 16 años, cuando ella ya estaba con nosotros dos, con mi hermano y conmigo, porque ella nunca tuvo a su papá biológico, sencillamente porque en el momento en que nace, en el momento, claro, que nace mi mamá, y a los 6 días, pues pierde a su mamá biológica, lo que pasó con su papá, o sea, mi abuelo, es que la rechazó, porque la asoció con la muerte de su esposa. Wow. Entonces la rechazó y mi abuelo cae en el alcohol, y después de que cae en el alcohol, entonces un día pasando una carretera, lo mata un carro. Entonces mamá queda huérfana literal con su tía, que es quien vela por ella y que se convierte en su verdadera madre, hasta el punto en el que a los 16 años la pierde. Y pues claro, mi mamá se refugió en un hombre, ¿sí?, que era su dependencia emocional. Y cuando me cuentas eso, yo digo, wow, se parecen mucho las historias, porque varían los personajes, pero al final todos tenemos historias muy similares. Sí. Y cuando yo entendí su historia, yo dije, uff, pucha. O sea, es que antes mi mamá logró sacar seres correctos. El tema de la codependencia emocional y de la adicción emocional es muy doloroso y muy triste. Y es lo que te digo, yo he trabajado mucho con respecto a las cosas que se ven muy duras. Que mi mamá se me murió en los brazos, que sí, o sea, que fui abusada por muchos miembros de mi familia. Digamos que eso ni siquiera lo he querido ampliar porque al final se convierte en una cosa como muy morbosa, pero pues es mucho peor de lo que lo he contado. Dios. Es mucho, mucho peor. Sí, pero como yo no quería que se enfocaran ahí, sino en la esencia de eso. Pero bueno, aún así he logrado tener las herramientas para poder observarlo y hacer la ingeniería para poder sacar algo bueno de eso. Pero yo te digo que hay cosas que lamento profundamente, de verdad, y lamento y entiendo precisamente por la falta de comprensión que hay a las mujeres que están en temas de codependencia emocional. Es muy triste. Es muy triste, es muy fuerte, es una adicción que no se ve como una adicción. Incluso hasta las adicciones se juzgan. La Organización Mundial de la Salud dice que las adicciones son una enfermedad y que hay que tratarlas como una enfermedad. Imagínate tú decirle a alguien con cáncer, ay, quítate esa enfermedad, es que tú sí es que de verdad un poco de voluntad. No, es que ella tiene cáncer porque ella quiere, es que a ella le gusta tener cáncer. Wow. Suena muy mal,
Y con la depresión, las enfermedades mentales, la adicción es exactamente lo mismo. Sí, es como las personas que están adictas a una sustancia no están pudiendo salir de ahí. Lo mismo las mujeres que están en relaciones abusivas, en donde les pegan y las maltratas, no están pudiendo salir de ahí. No, a las mujeres no les gusta que les peguen. A las mujeres no les gusta estar ahí. A las mujeres no les gusta perder a sus hijos y a su familia por estar al lado de perseguir un tipo. No son brutas. Entran en una disonancia cognitiva grave. Y hasta que no haya un tratamiento adentro, como para el cáncer, como para todo, ellas van a estar replicando cosas horribles, dolorosas, antisupervivencia, y su vida va a ser un infierno. Dios, y nadie quiere que su vida sea un infierno. Entonces, eso a mí me da mucha lástima, porque hay muchos paradigmas muy tristes que juzgan mucho a la mujer que tiene relaciones de las que no es capaz de salir, que tiene relaciones abusivas, incluso teniendo hijos, y que tienen su vida hecha una miseria por algo de lo que son víctimas, y no una sociedad que no tiene ni idea y solo las juzga. Eso me da mucha tristeza. Y fíjate que injusto, ¿no? Es como que arremeten contra la mujer en lugar de contra... O sea, arremeten contra la víctima sí. En lugar del victimario. Sí. Es como, no, ese infeliz te está haciendo eso. No, es como, pero usted bien bruta. ¿Sí? ¿Para qué da papaya? Eso le pasa, sí. Le gusta que le peguen. O sea, no, pues váyase de ahí. Sabes que yo nunca lo había valorado desde esa perspectiva que lo planteas. O sea, como una dependencia que finalmente genera cargas emocionales, que finalmente genera estímulos, que está asociada a muchos miedos, y nunca lo había analizado desde esa forma. Ahora, ¿cómo se sale entonces de allí? ¿Cómo hiciste tú? Pues yo misma me cogí así de la ropita y me llevé a un centro de rehabilitación. Yo sola me llevé. Son cosas de las que yo realmente no hablo porque sé que le pueden ayudar mucho a la gente, pero a veces siento que si no es un contexto realmente en donde se pueda tratar, ajá, no se entiende, ¿sabes? Entonces digo, no lo voy a decir, pero... Queda en el aire. ¿Qué pasa? Yo tuve esta relación abusiva 5 años de mi vida, 5 años, imagínate. Wow. Estuve con una persona, pero terrible. O sea, ahora lo quiero mucho de lejitos y tengo como, pero realmente una persona de esas personas que le dañan la vida a las mujeres, ¿sí? ¿Y cuáles eran esas características? O sea, que puedan las personas identificar. Mentiroso, personas que, por ejemplo, te hacen chistes que te denigran, ¿sí? Entonces, o te tercerizan. Ay, la compañera del trabajo, no, espectacular, divina. No, es que esa mujer es espectacular. Sí, están siempre tercerizándote con otra persona para que tú te sientas inferior, para que te sientas mal. Te hace chistes con respecto a que estás gordita, o a que tienes barros, o a que no eres tan inteligente, pero todo esto a veces es incluso más fácil detectar a una persona que te violente porque es un acto real. Y si tú tienes la fuerza, dices, me voy. Pero cuando son cosas sutiles, entre líneas, pasan, ¿sí? Y uno se las empieza a tragar, y se las empieza a tragar, y llega un punto donde tú estás totalmente en una versión de ti misma. Eres bruto, eres bobo, eres pendejo. Si él hace algo en contra tuyo y tú te molestas por las consecuencias que la persona hizo, tú eres el loco. Entonces siempre te va a decir, digamos, por ejemplo, una clásica, oye, mira, encontré un mensaje que no me gustó de una mujer en tu teléfono, porque, es que es una loca, usted sí está loca, usted es una paranoica, ¿qué le pasa? Sí, son personas con muy baja responsabilidad que pueden cometer actos muy dañinos, pero nunca van a tomar responsabilidad por eso, no van a decir, sí, la embarré. No son personas valientes, no dicen, listo, con toda, no, te van a decir, estás loca, pero mucha paranoica, tú sí que eres celosa, ¿no? Te pueden hacer cosas muy feas y cuando tú reaccionan, atacan tu reacción, haciéndote sentir que eres una exagerada. Mejor dicho, es que eso hay una... Dios. Ahora hay mucha información y vale la pena llenarse de la información sobre las personalidades narcisistas porque son peligrosísimas. Y más si no hay conciencia, porque, es decir, puede haber hombres que estén replicando conductas de sus padres y demás, pero si hay conciencia y su pareja les hace entender, dicen como que, ok, alto, yo amo mi relación, ven, déjame ver por qué yo estoy actuando así y cambiemos eso en la relación. ¿Sabes qué me impresiona mucho? Por ejemplo, que es una cosa que yo no tengo en mi casa con mis hijos, y es la defensa. Eso me parece una locura. Me parece una locura cuando la gente se defiende cuando le estás diciendo que algo no le gusta.
eso para mí es como, no lo puedo entender. Yo si alguien a mí me está diciendo que me molesta algo, independientemente que yo piense o opine, si es una persona que está teniendo una comunicación conmigo y me dice, oye, Nati, no me gustó esto, mi reacción nunca es, ay, pero es que nunca. Siempre que mis hijos me dicen, me dijiste esto, yo paro, puede que me moleste, y le digo, ¿por qué sentiste eso? Tengo una inquietud acerca de cuál es su punto de vista. Pero eso de que de pronto le vas a decir a tu pareja, oye, esto no me gustó, oye, ¿por qué hiciste esto? ¡No! Y la defensa, uy, es una cosa que a mí me aterra. Salgo corriendo de relaciones así con amigos, con cualquier persona. No soporto que alguien se defienda cuando le digo algo que no me gusta. Obviamente, si se lo digo en buenos términos, ¿no? Totalmente. Si voy a tirarle una chancla, pues no. Pero eso es una de las cosas que me parece más peligrosas y de los peores banderas rojas cuando vas a construir una relación. Y es importante identificar esas red flags porque, claro, la gente inicia una relación basada en los aspectos más físicos, más normal, y nunca se plantean estas preguntas de entrada. ¿Cómo está tu relación con tus padres? ¿Cómo está? Y sabes, algo que yo por lo menos hago en mi relación y que yo le digo a Jennifer es, porque teníamos algunas discusiones en las que ella me decía, bueno, sí, tú tienes razón. Yo le decía, no, marica, o sea, claro. si la conversación termina como que yo gané, entonces la relación perdió, ¿sí? Totalmente. O sea, tú tienes que hacerme consciente a mí de las cosas en las que yo estoy fallando y demás, porque lo que te digo, no puede caer en conductas de esas. Todos tenemos esa conducta porque nos han enseñado en una sociedad. Siempre y cuando exista una comunicación tranquila, sin subir la voz, que puede ser difícil, y desde uno, no echándole la culpa al otro, sino mira, eso me hizo sentir de esta manera y por esto no habría ninguna razón por la cual uno tenga que defenderse. Es simplemente una comunicación de dos personas que se sienten de diferentes maneras y van a llegar a entender al otro. Totalmente. Que eso, ¿por qué es tan difícil? Yo no lo sé, porque al final de cuentas se puede llegar ahí. Yo lo tengo con mis hijos, realmente lo tenemos. Y no es que no existan los problemas, ni que no nos molestemos, ni que no tengamos conflictos. Es simplemente el camino por el cual los resolvemos. Claro. Que es otra cosa completamente diferente. Y con respecto a eso, ¿sabes? Sí, creo que las mujeres sí tendrían que tener mucho cuidado con ese tipo de personalidades, en general la sociedad, de amigos también. Ahora, tú mencionas que tú te llevaste. Me llevé. A un centro psiquiátrico. Literalmente. No, psiquiátrico no. Perdón, de rehabilitación. Sí, perdóname, pero es que yo no soy amiga de la psiquiatría. Digo, perdón, no le quiero romper la realidad a nadie con esto, porque sé que muy seguramente le puede ayudar a personas. No digo que no, yo no soy nadie para decir a quién le ayuda y todo, pero digamos que es dentro de mis creencias y dentro de lo que yo he hecho, no soy afín. Sí. No soy afín para nada. Pero es que mira, por ejemplo, la asociación que yo tengo, y por eso la confusión ahí. Tú ya habías mencionado centro de rehabilitación, y yo quería indagar de eso porque yo digo, pucha, ¿qué te dicen en un centro de rehabilitación cuando dices, oiga, tengo una relación tóxica? Pero es porque, claro, todos los temas emocionales están asociados con eso, no, la psiquiatría. Yo tuve una psicoterapeuta en el podcast y hablamos de sus recursos y sus herramientas, pero mira, ella misma me decía, yo no opto por el fármaco de primeras porque es que pasa lo de los doctores, o sea, los doctores no son profesionales de la salud, son profesionales de la enfermedad. Sí, o sea, es verdad. Están ahí para tratar el tema. Es verdad. Lo mismo, o sea, tú puedes tomarte una pastillita para que eso te apague una zona que te está incomodando, pero eso no resuelve el problema. Hay un cortocircuito adentro y si solo coges y quitas el bombillo para que no esté titileando, no estás resolviendo el problema de fondo. Yo no quiero invalidar a nadie, ¿sí? Porque realmente son diferentes herramientas, no quiero invalidar. Tengo a muchos amigos, de hecho tengo un amigo que amo y adoro, que cree fielmente en la psiquiatría. Sin embargo, lo único que yo observo desde afuera es, ¿realmente esto le está funcionando? ¿Realmente esto lo está llevando a un mejor estado? Son solo las preguntas que yo me hago, ¿sí? Y pienso como, bueno, puede ser un puente que le esté ayudando mientras tanto, pero ¿se está resolviendo eficazmente ese problema? Y tristemente desde mi perspectiva, pues yo no lo veo así, ¿sí? Es lo que tú dices, yo lo veo de pronto como un Dolex. Sí, tenemos un dolor muy fuerte y nos tomamos el Dolex y sí, puede que funcione en ese momento, pero te va a tocar ir a ver qué pasa adentro. Y yo lo veo así,
sin invalidar realmente a nadie, porque pues no soy nadie, yo hablo desde mi experiencia. Total. Pero Y en ese momento yo la estaba pasando muy mal, tenía una relación horrible de las relaciones que yo tenía, una relación también con una persona deshonesta, mentirosa, horrible. Pero yo ahí como pegada, tratando de hacer las cosas que uno hace como una mujer codependiente, y es como mejorarlo, la promesa de que lo vas a lograr. Y bueno, todo eso tiene razones. Y yo leí un libro que se llama Las mujeres que aman demasiado, que fue como un punto de inflexión en mi vida muy importante. wow. Ese libro es del 82, imagínate tú. Yo tengo 43 años, voy a cumplir 43 ahorita. Ese libro tiene 43 años y estaba como por allá en las cavernas, porque pues ni idea. Ahora Okay. ya la gente está preparada para leerlo. Entonces, cuando el libro llega a mis manos, yo ¿qué es esto? Empiezo a usar unas terminologías que nunca había oído sobre amar demasiado, pues que es la codependencia emocional. Ella empieza a hacer una descripción. Yo siento que esta mujer ha hecho un aporte, de esos aportes como estelares a la Bonito. conciencia humana. Ese libro podría ser para mí uno de los aportes más generosos, amorosos, bellos y sanadores para mujeres y hombres. Ella se enfoca mucho en mujeres, Okay. porque digamos que en ese momento, además en el 82, también la estructura patriarcal pues estaba muy sólida como en muchos aspectos, y creo que también eso hacía que hubiera muchas consecuencias para las mujeres muy particulares, ¿sí? Okay. Las mujeres estaban pasando por unos dolores muy particulares de la cultura de la época, que seguimos, pero ya hablamos de eso, lo podemos observar. Entonces, mujeres buscando la aprobación masculina a toda costa, buscando mantener matrimonios que al final de cuentas ni siquiera valían la pena solo por la presión social. Bueno, te puedo hablar de todo lo que puede ser ese universo, que es mucho. Ajá. Y ella hace una investigación exhaustiva, porque es una mujer que lleva muchísimos años trabajando el tema de la adicción, y empieza a ver cómo la codependencia emocional se comporta igual que la codependencia al alcohol o a los fármacos, la dependencia. Es lo mismo. Entonces ella tiene unas tablas donde te dice, bueno, empiezas a perder tal cosa, sí, también. Empiezas a perder habilidades sociales, claro. O sea, tú ves la tabla de la codependencia emocional y la adicción a las drogas o a las sustancias, y es el mismo mismo. checklist. Es lo mismo. Wow. Cuando yo empecé a ver eso, yo dije, entonces ella empieza a través de las mujeres a describir las cosas que hacían esas mujeres que yo también hacía, y a describir el patrón psicológico detrás de eso. Entonces yo me empecé a hacer una terapia yo sola, yo grababa y yo, sí, yo hago eso, pero o sea, mucha pendeja. Y yo empiezo en un libro, esto era impresionante, yo en ese momento estaba grabando una novela que se llama Tiro de Gracia. Okay. Y yo empecé, era 5, 4, 3, 2, yo actuaba, corten, y yo con el libro así, escribiendo, eso es un libro grueso, pero era tantas las respuestas y tanto la manera fácil de ella explicar de dónde viene, que todo cobró sentido. Wow. Yo decía, esto es lo que me ha estado pasando con estos hombres, esto es lo que me tiene deprimida, esto es lo que me tiene mal, sin valor, horrible. Dios. Y yo dije, es esto. Y empecé yo misma a coger un lapicito y a terapiarme con el libro, a volverlo a leer si no lo entendía, a hacer croquis, a decir, claro, mi mamá y mi papá y esto y esto y esto. Y ella al final lo que dice es, mira, esto es una adicción, funciona igual porque tú estás usando a la otra persona para distraerte de ti mismo. Es lo mismo que hacen las drogas. Las drogas y el alcohol te distraen, te sedan, te ponen chévere. Ya tú te olvidas de tus dolores, de la vida, del estrés. Totalmente. Y ya después estás más abajo, porque ya tienes las consecuencias sobre tu sistema nervioso, entonces necesitas más. Y es así. Y una relación codependiente es lo mismo. Yo sé que la mujer es la víctima, pero al final de cuentas tú estás usando a la otra persona. De manera cruel y cruda lo voy a decir, tú estás usando al victimario para poder distraerte.
Tú lo estás usando como usas el alcohol, tú lo estás usando como usas las drogas, así lo estás usando. Wow. Nada te va a generar más evasión de ti mismo que una relación disfuncional. Nada te va a quitar. Si tú tienes un carro viejo vuelto nada, tú te vas a distraer y vas a durar 2 años consiguiendo la tuerca y haciendo así para poder. Si tú tienes un Rolls Royce perfecto y divino, tú no tienes nada que hacer, te toca mirarte a ti mismo. Ajá. Y eso es lo que hacen. La codependencia emocional es una persona destruida que te destruye con muchas cosas que arreglar, con muchas cosas a las cuales echarles la culpa, con muchas cosas que decir que es la peor persona del mundo, pero al final su objetivo en tu vida es que tú te distraigas de ti mismo. Wow. Entonces, cuando yo entendí eso, dije como, ¿qué? ¿Cómo así? Y tomar responsabilidad es duro, porque obviamente no quieres decir que el agresor es un bacán, pero por otro lado también te toca tomar responsabilidad y decir, momento, o sea, esto me va a tocar a mí hacerme cargo, por más de que este sea un patán espantoso, soy yo la persona que tiene que ir para adentro. Y ella dice eso, ella dice, métete a un centro de rehabilitación. Dios. Métete a ver, porque al final un centro de rehabilitación le sirve a todo el mundo. Mira, yo decía, esto es lo más lindo que me ha pasado en mi vida. Todo el mundo debería estar aquí metido. El alcohol o la codependencia simplemente es la flor, ¿sí? Es la manifestación de lo que está dentro. Pero para tú poder rehabilitar a una persona, lo que tienes que hacer realmente, aparte de quitarle su adicción, es sanarlo. Entonces, eso le sirve a cualquier persona que esté rota y esté triste. Mis compañeros eran desde personas que habían estado en el cartucho hasta mujeres con problemas de alimentación, gente deprimida. O sea, eran todas personas que afuera estaban tristes y mal. Ya si fue alcohol, ya no importa, ¿sí? Pero el origen es algo que está roto. Entonces es un lugar muy lindo porque tristemente hay centros de rehabilitación que han dañado mucho a las personas a punta de maltratos y cosas que no sirven. Pero yo me cercioré muy bien que fuera un lugar holístico, que fuera un lugar que tuviera diferentes terapias, que fuera un lugar que tuviera altas estadísticas de no reincidencia, muy importante. Y yo dije, listo, estoy lista. Yo dije, Robin Norwood dice que tengo que ir a rehabilitarme, voy a rehabilitarme. Y tú no te imaginas lo que fue eso para mi familia. Es que claro. Yo creo que yo nunca había hablado de esto. No Dios. Así, no en detalle. ¿Y te tomaron en serio? Es decir, o sea... No entendían. Que una mujer vaya a un centro de rehabilitación para salir de una relación tóxica. ¿Y cómo la afronta tu familia? ¿Y qué te dicen en el centro de rehabilitación? ¿Cómo no, fue claro, eso? Ellos lo saben, por supuesto. Ellos lo saben porque pues eso es en esencia lo que ellos tratan, la dependencia hacia algo claro. Que no te hace bien. Al final de cuentas es lo mismo. Algo que te está arruinando la vida y que te tiene triste puede ser el trabajo. La gente que se adicta al trabajo. Y dice, mi vida se está acabando, mi familia me manda al carajo, mi esposa no quiere estar conmigo, pero yo estoy haciendo los millones, pero estás destruyendo tu vida. Dios. Entonces, al final de cuentas, no importa cómo se llame. Si se llama alcohol o si se llama relación, no importa. Esa cosa que no estás pudiendo controlar, que está destruyendo tu vida, vas a tener que ir a arreglarlo. Entonces, no, pues mi papá era como, ¿tienes problemas de alcohol? Y yo, no, papá, no tengo problemas. ¿De drogas? Y yo, no tengo nada de eso. Pero ¿cómo así? Entonces mi familia me decía, pero no entiendo. Dios. ¿Cómo así? O sea, tú te vas a ir a un centro de rehabilitación porque estás triste con las relaciones que tienes, como... Sí, pero era una cosa difícil de explicar. Léete el libro. Literal. Ahora te lo puedo explicar porque lo he vivido, pero claro. En ese momento era como, ¿yo cómo le explico a la gente esto? ¿Cómo le explico a la gente que estar en relaciones tóxicas tiene que ver con una dependencia a algo que me está destruyendo la vida? Pero tú te internaste y todo. Literal me llevé. ¿Cuánto tiempo estuviste allá? Como 3 meses. Dios. Y con hijos. Realmente fueron mis hijos los que me llevaron a tomar esa decisión. Porque yo decía, esto no puede ser. O sea, yo tengo unas relaciones pelles, feas. Yo igual a mis hijos los tenía pues alejados, ¿no? No era como que... Pero ellos no me veían bien.
ellos no me veían bien y uno con hijos, yo decía, no, esto está mal. O sea, no porque además afuera todo el mundo tenga relaciones disfuncionales, violentas y amargas que se dañan su vida y la de los demás, porque es que eso es otra cosa. Hemos normalizado unos patrones de relación nefastos que destruyen a la gente, ¿sí? Y no lo digo porque yo no los haya tenido, claro que los tuve. Pero entonces tenemos... ¿Cuáles? Los, no sé, el papá y la mamá, ¿no? Y no se saben hablar, se pelean en la casa delante de los niños, se agarran porque no encuentran las herramientas, no se dicen las cosas, el papá le habla mal a la mamá, el papá le habla mal de la mamá al niño, el niño le habla mal de la... Mira, y eso es la familia colombiana. No, eso no es la familia colombiana, o sea, no tiene por qué ser así. Eso hablando de unas esferas amigables. De ahí para abajo, el abuso, el maltrato, lo que me tocó a mí, la violencia, le pegan, ya, o sea, la infidelidad. Normal. De verdad, nos hemos acostumbrado a un estándar muy, muy, muy bajo de calidad de vida. Muy bajo. Que nos daña emocional y espiritualmente y que daña a nuestros hijos. Y no es que los papás seamos malos, porque estamos haciendo lo que podemos con lo que tenemos, ¿sí? Pero es muy triste. Entonces en ese momento era como, pero normal, era como, no, esto no es normal, esto me duele. Y me tienen un estilo de vida triste y nefasto. Entonces ahí, cuando yo volteé a mirar a mis hijos, yo lo que más amo en mi vida se llaman mis hijos. O sea, para mí no hay nada que yo ame más de manera apasionada, entrañable y más importante que mis hijos. Yo soy ese tipo de mamá. Para mí ellos son mi vida, mi centro, ¿sí? Entonces cada equivocación ahí es al mismo tiempo una daga caliente en el alma para mí, ¿sí? Las cosas, es que pucha, yo hablo de eso y... Claro. Te entiendo porque soy padre y son cosas que nadie que no tenga hijos puede entender, ¿sabes? No me doy duro porque lo he sanado. Pero las cosas que aprendí hubiera dado mi vida para haberlas aprendido antes, ¿sabes? Y también se lo digo a los papás, porque yo sé que uno de papá, juepucha, o sea, las equivocaciones son muy caras para uno. Tal vez los hijos aprendieron y dijeron, todo bien, sí, como yo. Yo no le echo la culpa a mi papá, para nada. Yo, incluso cuando él murió, yo le dije, papito, gracias por todo, vete tranquilo que yo ya me encargué de mí. ¿Sí? Pero para uno como papá creo que son incluso más dolorosas para uno que hasta para los hijos. Yo cojo a mis hijos y les digo, hubiera dado lo que fuera por haber encontrado este libro antes. Y mi hija me dice, ay, mami, nosotros somos así gracias a eso. Pero eso es una cosa muy fuerte, o sea, como anhelar darle lo mejor a los hijos y no tener las herramientas es una cosa que de verdad es muy triste. Y para mí ellos son todo, o sea, yo no te puedo explicar están por encima de mi vida, o sea, están por encima de... Yo no puedo explicar el amor que yo tengo hacia mis hijos. De pronto tú lo sientes igual, no todos lo sentimos igual. Es difícil, ¿sabes? Porque cuando uno asume responsabilidad sobre sus propios actos, uno que quiere, desde el deseo intrínseco y desde el amor más entrañable que mencionas, uno no quiere que los hijos sufran las cosas que uno ha sufrido. Pero inevitablemente en la vida vamos a tener que sufrir. Lo que pasa es que lo que uno quiere es equipararlos, por lo menos para que cuando lleguen esas cosas ellos tengan las herramientas. Es como que tú tienes un hijo y ese hijo viene con una mochila, tú le vas cargando herramientas y herramientas y en el momento en que tiene un problema, saca su mochila y mira qué tiene. Y claro, si lo que tú tienes son armas y lo que tienes es, te vas a defender y vas a atacar a la sociedad con eso, pero si no tienes herramientas reales porque nadie te las puso ahí, pues qué responsabilidad. Yo siento que los padres no entienden esa responsabilidad, o sea, creen que el único deber es responder económicamente hasta que cumpla 18 y ya, pero es que adultos les estás entregando toda la sociedad. No, es una locura. Entonces, y obvio, también hay otra contraparte que es, mira, yo amo a mi hija, es lo más importante de mi vida y yo se lo he dicho a mi esposa, también la adoro, pero es que mi hija está a otro nivel y también decía, no quiero que mi felicidad, que todo también solo dependa de esa cuestión, porque yo sé que como ser autónomo, yo tengo que hacer que mi felicidad no dependa de nadie más que yo.
pero es un trabajo heavy porque... Es duro. Pues también es muy depende de quién es uno, ¿no? Sí, porque total. yo también tengo amigas que son como, hey, mis hijos son los bacanes, yo les doy todo, pero pues suerte es que le digo. Ajá. Y tienen toda la razón. O sea, no es como que yo, pero yo no sé, yo porque tengo como un tema tan fuerte con mis hijos. O sea, para mí ellos son la luz de mi vida. Y no te estoy hablando de que es una mamá tóxica que no los quiera dejar volar. Porque para nada. De hecho, yo he sido considerada como una mamá bastante hippie en muchos sentidos. No es que yo le digo a mi hija, o sea, yo lo que quiero es que florezcas y prosperes. Yo no voy a ser la suegra metida, yo no voy a ser esa persona. Yo voy a ser la amiga. Pero nosotros tenemos una cosa muy fuerte, o sea, yo con mis hijos no tengo ni idea qué es lo que me une a ellos de manera, es como un propósito, casi, ¿sabes? Es como esa cosa que hace parte ya de uno, que uno, yo soy así, o sea, y no, lo que te digo, no es en un sentido tóxico porque no quiero ni asfixiarlos, ni que sean míos, ni que no se vayan de la casa, ni que no huelen, ni que no les pasen cosas, porque pues no, sería absurdo. Pero lo que siento es fuerte, o sea, es ¿Sabes como... cómo lo veo yo? Como que los hijos son una forma de prolongar tu existencia. Porque cuando tú mueres, ese cuerpo físico vuelve a tierra por su carga atómica que dijimos, pero tu conciencia vive en ellos. Es decir, tus memorias, tus recuerdos, pero también tu filosofía de vida, tus valores, tus principios, todo eso sobrevive en ellos. Y ellos a su vez van de generación en generación. Entonces yo siempre he dicho, siempre que tú estés en la mente de alguien, nunca moriste, pero los ideales, claro, como a ti te ha costado tanto trabajarlos, pues tú quieres ahorrarles ese proceso, porque totalmente. Tú dices, pucha, es que yo estuve ahí, yo quería que alguien me acompañara. Que a veces ese alguien no estuvo y sanarse solo es muy doloroso. Pucha, ve y tú daste curaciones tratando de mirar al espejo y toda la cuestión. Literal. Es heavy, entonces uno quiere que ellos tengan herramientas. Eso, puede ser mucho eso, puede ser el tema de que uno ya lo chulió y uno dice, por favor, no. O sea, como que por favor a la gente que yo más amo en esta vida, no. Como por favor, no. Pero bueno, es un tema fuerte y es un tema también de uno, lo que tú acabas de decir, ¿no? O sea, de uno comprender lo que es. No es que yo me dé tampoco látigo, ni mucho menos, pero sí es una cosa que digo, como que digo, y en el centro de rehabilitación, volviendo a eso, pues yo me llevé, fue por eso. Yo creo que si mis hijos no estuvieran, me hubiera importado un carajo tener una relación igual bella y asquerosa y tener una relación amarga en mi vida. Creo que me hubiera acostumbrado, como tristemente una gran cantidad de gente se acostumbra a una calidad de vida horrible con su pareja. Pero pues fueron mis hijos, obviamente. Yo dije, no voy para estas más. Cuando leí el libro, lo terminé de cerrar, ella dice, vete a un centro de rehabilitación, y eso fue lo que hice yo. Literal, me llevé. Y yo cogí mi platica, mis cositas, mis maleticas, le dije a mis hijos, mis amores, los amo, me voy a ir a un retiro, porque pues uno dice centro de rehabilitación y como que tiene pues lo que tú decías, ¿no? Uno piensa muchas cosas. Les dije, me voy a ir a un retiro. Igual los papás de mis hijos pues sabían que yo soy una persona que le gusta mucho ir a todo tipo de retiros y de cosas. Y dije, bueno, me voy a un retiro. Todos mis ahorros se los dejé a mis papás, pues a mi mamá putativa y a mi papá. Les di un poder total sobre mis hijos, mis ahorros, todo. O sea, yo me fui con una mano adelante y otra atrás. Les dije, por favor, cuídenme a mis hijos, porque yo un tiempo no los voy a poder ver. Wow. Las primeras 3 fines de semana uno está encerrado, uno no puede ver a nadie. Y yo no los voy a poder ver. Entonces necesito, por favor, que me los cuiden. Todo, dejé todo listo. O sea, yo terminé de grabar y ya tenía todo listo, ya tenía pagado, ya tenía todo. Me acuerdo que mi mamá putativa lloraba, ella me llevó y yo les decía, tranquilos, yo me voy. ¿Pero te vas a ir sola? Y yo, sí, no pasa nada. Yo con un taxi, no. Dejó de ir a la oficina y me dijo, no, yo te llevo. Y ella lloraba y me decía, ¿estás segura que te quieres encerrar acá? Y yo, sí. Bueno, todo el mundo era como, está loca, man. O sea, como, bueno, vas. Y pues ellos sabiendo la conexión que yo tengo con mis hijos. Claro. Porque para mí era como, ¿sabes? Yo como, ay, mis hijos. Pero por otro lado también decía, lo tengo que hacer. Ya después de leer el libro dije, no, pero yo qué voy a hacer así en mi vida. Pues, ¿para qué vivir así? Entonces me dejó en la puerta. Yo, bueno,
era de hecho por acá cerca porque lo cerraron porque el terapeuta se dedicó a hacer como terapia solo. Ok. Y yo, bueno, de una. Me metí y fue una de las mejores cosas que he hecho en mi vida. O sea, yo le recomiendo eso a todo el mundo en un buen lugar, pero le recomiendo eso a todo el mundo, porque además tú no tienes distracciones de nada, ¿sí? Entonces uno, igual yo ya venía meditando y haciendo muchas cosas muy difíciles como para poder llegar a ese momento. Yo estuve en retiros de silencio, sin comer un montón, bueno, todo tipo de prácticas. Vea pues. Entonces, pero esta fue muy importante, porque tú no tienes nada, estás contigo. Es como, ay, el trabajo, ay, los hijos, ay, esta vaina. En cambio, acá es como de malas, no tienes celular, no tienes nada y solo eres tú contigo las 24 horas del día. O sea, o te miras o te miras. O miras quién eres y tus vainas horribles y tus vainas chéveres, o de malas. Es duro, es muy duro. Que yo tenía una connotación un poco negativa de los centros de rehabilitación. Entiendo. Y obviamente esto, pues claro, se debe al estallido mediático que se da cuando pasan escándalos en este tipo de cosas y cuando, no sé, se hacen documentales y demás, porque no hay mucha responsabilidad a veces, ¿sí? O sea, si la gente entendiera la verdad, la implicación que tiene el sanar a una persona para la sociedad, lo harían con un poco más de responsabilidad. Claro. Y desafortunadamente no todos los centros de rehabilitación son así. Y eso hay que decirlo, ¿sabes? Porque yo no quiero mandar a todo el mundo mañana a decir, ay, me voy a ir a internar, porque no es así. Eso hay que investigarlo muy bien. Eso hay que saber bajo las manos de quién estás. Y en mi caso lo investigué a mucha conciencia. Me tomé mucho tiempo mientras grababa con un amigo, de hecho, que fue el que me ayudó. Y dije, ¿cómo no? O sea, yo no me voy a meter a que me dañen más la cabeza. Te voy a contar una cosa. En ese lugar había gente rehabilitándose de centros de rehabilitación. ¡Oh, Dios santo! Para que entiendas lo grave. O sea, en ese lugar había personas que se están rehabilitando de las malas praxis de psiquiatras y de psicólogos que los jodieron. Y hay que decirlo, total. Sí, o sea, pues eso sí. Es la realidad. Sí, es la realidad. Sí, y es una cosa que no se puede tapar con un dedo. Eso es verdad, y ahí están las estadísticas, a violaciones de derechos humanos que han tenido muchos psiquiatras y que han tenido muchos terapeutas. Entonces, bueno. Y que con lo que ha avanzado la medicina ahorita, o sea, tú te das cuenta que hay cosas arcaicas que sencillamente ya no funcionan. No, es absurdo. Pero hay un punto que tú comentas que me parece súper valioso y es tú misma tuviste la voluntad de ir hasta allá. ¿Sí? O sea, creo que ningún tipo de terapia, ningún tipo de centro que tenga, no sé, una terapia cognitivo-conductual va a poder corregir algo que no esté dentro de tu voluntad. ¿Sí? Total. Entonces, esa parte es vital. Toda la gente que quiere, ay, que voy a meter a mi hijo allá, que voy a meter... O sea, si no hay una voluntad es difícil, va a recaer de nuevo. No, es difícil. ¿Sí? Uno tiene que encontrar la voluntad y yo creo que la esperanza se construye, ¿sí? La voluntad se construye. Yo sé que no siempre es fácil porque muchas veces uno siente que no puede, pero en los momenticos que es un poquito más viable, se construye. Llega un punto donde es como tocar piano, ¿sí? Uno está tocando media tecla, no quiere, no, pero en un punto esa melodía va a salir de tus manos naturalmente, ¿sí? Y así mismo es con todo. Por eso la disciplina, de alguna manera, es muy importante para los niños, porque les aprende a pasar a la frustración, la tristeza, las cosas que uno dice, no puedo más. No, pues así no pueda, igual lo va a seguir haciendo. Y eso me pasó mucho con las emociones, ¿sí? Yo no puedo más, pero era como, bueno, igual voy a ir, porque ¿qué hago? Y en ese sitio, pues bueno, yo me llevé sola. Me llevé sola porque Robin Hood lo dijo. Y yo dije, listo, me voy, me llevo. Tenía compañeros de todo tipo. Tenía compañeros, un compañero que había estado en el cartucho. Wow. Tenía un compañero que había cometido un delito grave. Wow. Tenía una compañera que tenía problemas de anorexia. O sea, tenía todo tipo de personas que estaban muy mal. Y eso fue lo más lindo del mundo. Yo te puedo decir que ese es uno de los lugares donde yo encontré más esperanza en la humanidad. Wow. Más esperanza. O sea, yo dije, Dios mío, ¿existen humanos así? ¿Qué es esta espectacularidad? Nosotros hacíamos unas reuniones y ahí esto está basado en los 12 pasos. Los 12 pasos es algo también, otra de las perlas que han dejado en la terapia, muy bellas para que la gente pueda salir de donde esté. Y hay un paso, que no me acuerdo qué número es, creo que es el paso
será el 4 o el 3, en donde tú has estado trabajando mucho en escribir todas las cosas que te has ocultado a ti mismo y que has ocultado a los demás. Todo, todo. Y hay cosas hasta que uno mismo olvida. Wow. De lo que te hice. A mí ahí fue donde yo pude reconciliarme con el abuso, por ejemplo. Porque eso yo era o sea, yo lo tenía como, yo ayudaba, o sea, estaba asociada a fundaciones con niños víctimas de violencia sexual, pero yo no, o sea, yo nada, yo desconectada. Y yo ayudaba y aprendía, pero yo, ay no, lo horrible los niños, pero yo había sido una niña de esas. Y yo pero cuando empiezas en este trabajo 3 meses, es un trabajo de ir quitando capas, yo, ¿qué es lo que pasa con lo sexual? ¿Qué es lo que a mí me da ansiedad de esto? Pero yo no era capaz de verlo. No es porque no quisiera, era porque era un mecanismo de defensa. Total. Y acá tienes un proceso largo en donde vas quitando capas, y lo más interesante es que el paso 2, creo que es el paso, perdóneme si me equivoco, no me acuerdo, digámosle paso 2. Sí. Entonces, listo, es el paso 2 de un compañero. Pucha, saca el compañero su prontuario delante de todos sus compañeros. Dios. A decir, hice esto, mentí, me hicieron esto. O sea, un trabajo muy consciente de todas las cosas que te avergüenzan, que has hecho mal, de tus ocultaciones, de lo que no le vas a contar a nadie nunca, porque tú dices, si alguien se entera de esto, mejor dicho. Y el fenómeno es hermoso, porque cuando tú ves la valentía de esa persona, la responsabilidad, lo que uno sabe que le está contando ver a la persona en ese dolor quebrado, porque todo el mundo se quiebra ahí, claro, diciendo desde su conciencia más hermosa, pucha, la embarré e hice esto y estoy aquí como un valiente poniendo la cara. Los juicios no existen. Nada, todo el mundo solo se desbarata y observa, y lo que pasa es que tú empiezas a mirarte a ti y tú dices, uy, yo también. Uy, yo también. Uy, yo también. Uy, yo también hice eso. Se crea un entorno seguro. Crea un entorno de una sinergia, y entonces vas tú, y cuando tú lo haces contigo, te liberas y te limpias, pero le ayudas a los demás también a tener la valentía y a decir, yo también hice eso. Es hermoso, es una de las cosas terapéuticas más lindas que yo he hecho en mi vida, y cuando yo veía ese dolor de mis compañeros, yo decía, esto, Dios mío, o sea, esto les está doliendo y les está doliendo mucho. Pero ¿qué pasa? Tú te rehabilitas literalmente porque tú sales al mundo con la cara en alto, ¿sí? Tú sales y no tengo nada que esconderle a nadie. Y he tomado responsabilidad por mis errores. Y he transformado y estoy aquí, digna, parada, enfrente, con mi cara en alto. No tengo nada que ocultar. Soy un libro abierto. Y la vida es diferente. La vida cambia. Eres otra persona. Y no hay ningún humano que no tenga ocultaciones, ¿sí? No hay ningún humano, eso no existe. Porque no existe. O sea, entonces es muy lindo porque también la gente aprende a quitar juicios y a decir, wow, cuando tú haces eso, tú te sanas con el mundo. Tú ya no dices, este es un hijo de madre. Tú dices como, este man debe tener una historia interesante ahí detrás. Porque uno lo ha vivido en uno. Yo le recomiendo eso a todo el mundo, la verdad. Los Da Su Paso es de las cosas más lindas. Estuve 3 meses, no dije que fue fácil, fue duro. Fue duro para mí. Pero mucha gente me decía, oiga, ojalá todas las mamás hicieran esto. Ojalá. Eso que usted está haciendo es lo que se tiene que hacer. Ojalá todas las mamás estuvieran acá arreglándose en vez de estarle echando la culpa a todo el mundo, mirándose uno. Claro. Y eso fue muy importante para mí. Eso fue hace como 12 años, por ahí más o menos. Y eso cambió, pues, mi vida por completo. Mis relaciones, cambió todo. O sea, de en adelante, mis hijos me han visto como soy. Me han visto exactamente. O sea, yo a ellos no les he ocultado nada de quién soy. Nada. Y locamente eso ha generado que ellos sean así. Es que sin proponérmelo. Lo bonito de todo esto es que hay una diferencia, o sea, entre el arrepentimiento y el remordimiento. Porque todos eventualmente vamos a tener momentos en los que fallamos de forma consciente o inconsciente, ¿sí? Pero reparar es lo que cuesta, porque lo fácil es externalizar todo y decir, es que yo lo hice porque pasó esto y las circunstancias, pues
Pero al hacerse responsable, ya ese es el primer paso y más importante. Creo que en todos los centros de rehabilitación dicen, ok, tiene que reconocer. O sea, Sí. o sea, es como en Alcohólicos Anónimos. Sí, soy alcohólico. Ya, cuando tú reconoces que tienes un problema, es el primer paso. Pero la diferencia entre remordimiento y arrepentimiento es que el arrepentimiento es tan genuino que tú te apartas de aquello porque te duele, porque fallé, ¿sí? Y te reconoces vulnerable y estás dispuesto a cambiar. Pero el remordimiento es más por la consecuencia social. Entonces el remordimiento es, pues lo hice, se dieron cuenta, me pasó esto, pero si tengo chance de volverlo a hacer, pues vuelvo y lo hago. Claro. Entonces desde ahí no existe un cambio. ¿Sí? Y la culpa tampoco, porque yo siento que la culpa también entra ahí mucho. O sea, la culpa, por ejemplo, a mí me parece que es mucha falta de responsabilidad. La Totalmente. culpa es uno ser la víctima de algo que uno creó y ya es como, no, espérate, o sea, eso duele, porque embarrarla duele horrible, pero pues ya, te paras y no hay culpa, hay acción. Total. Si hay culpa no estás haciendo nada, si hay acción sí estás generando una diferencia. No, y mira qué difícil es reconocer, oiga, estoy en un centro de rehabilitación y es porque tengo una relación tóxica y, o sea, quitarle, entre comillas, la responsabilidad a la otra persona. Totalmente. Pero lo que tú estás diciendo, o sea, yo usaba a esa persona. Es que, o sea, hay gente que, yo ya quiero ver los comentarios de esto, pero ¿sabes qué? Porque es que a la gente le cuesta entender muchas cosas. Sí. Y tiene mucho sentido, mira, si lo analizamos desde la parte un poco más psicológica y no sé, genética, pues, o hormonal más bien, una persona puede despertar las mismas emociones, sensaciones y cargas químicas que una droga. Totalmente. El problema es que el laboratorio lo tienes tú adentro. Y eso es un gran lío. Entonces, mira, dices, por ejemplo, bueno, esta persona me genera ansiedad, me genera todas estas emociones negativas, pero es que también me genera picos de dopamina. ¿Sí? Totalmente. Eso es, en esencia. Eso es igual que la ludopatía, que la gente que es adicta al juego. Realmente es una emoción a lo que es adicto. ¿Sí? No es a un alcohol, no es a algo, sino a una emoción. Pero tú no tienes ningún consumo ahí. Tú solo estás jugando. Yo hablé con una persona que consumió bazuco, que es una de las peores drogas, y él decía, ese es el vicio más marica. Decía, porque es que uno se envicia para asustarse. Pasarla muy mal. Uy, y yo decía, claro. pero es que claro, es esa dependencia. Y obviamente hay una gráfica que me gusta mucho, es como una pequeña animación de un ave cuando toma... Ay, es como divina, un líquido, la he visto. tú la has visto, ¿no? Que se vuela y después cada vez más abajo, hasta que ya su vida es negra. Totalmente. Es hermoso. Sí. Entonces las personas a veces no perciben eso, sino hasta cuando ya están en un punto bien heavy. Y es como, pero tú ¿por qué permitiste todo eso, marica? Es que no me di cuenta en qué momento se volvió esto un mierdero, ¿sí? No, y además es que sí, hay unas reglas sociales de la normalidad tan que no le aplican casi a nadie. Que nosotros estamos aquí actuando, hablando, todo, pero que internamente no le aplican a casi nadie. Bueno, a gente que se ha trabajado de pronto y que ha entendido un poquito más de su autenticidad en la vida, pero son rarísimas, ¿sabes? Es como, ay, bueno, tranquilízate. Y uno, ay, claro, porque no se me ocurrió así. Gracias, me voy a tranquilizar. Totalmente. Sí, qué loco. Ahora, bueno, así fue la historia del centro de rehabilitación, que no había hablado de eso muy profundamente. Chévere, gracias por compartirlo. Y fue muy lindo, la verdad, fue muy chévere, me ayudó a entender mucho, me ayudó a desarmar muchos patrones que pude desactivar y ser libre. La espiritualidad, el budismo, son otras herramientas, ¿no? Ya, 100%. O sea, hay unas que son de carácter un poco más fisiológico, ¿sí? Y es, digamos que comprensible de alguna forma sanar algunas heridas de la materia, pero sanar heridas espirituales o intentar, digamos que trascender a un punto donde puede que ya ni siquiera existan esas cosas, sino que simplemente hay proyecciones, ¿sí? En tu vida. Y cuando trabajas la espiritualidad, pues o la gente en general pues asocia mucho la espiritualidad con eso, ir a una iglesia, tener alguna doctrina, no sé qué, pero tú vas a explorar una rama bien amplia entre lo que es el budismo, pero también sé que
has investigado toda esta rama de Scientology. Sí, soy ciencióloga. Me gustaría que nos comentaras Sí. un poco más de eso, Sí. de esa experiencia espiritual. Es interesante, esa es otra cosa que tampoco hablo muy poco, la verdad. Hablo Ok. muy poco del tema. Crecí con abuela hinduista, mi otra abuela era católica, estuve explorando y estudiando muchísimos caminos, psicología, incluso psiquiatría, el camino tolteca. El budismo, Scientology. Sí, soy ciencióloga. La secta y la religión de culto de cienciología. Y yo, o sea, a mí me han dicho hasta que sí es una religión de extraterrestres. Scientology es exactamente lo contrario. Es ciencia pura y dura. Da igual que creas en la gravedad o que no creas, si te tiras de un Igual ahí edificio, está. al piso vas a dar. Así es. Hay cosas como, por ejemplo, la ideología de género. Yo digo, es que va en contra de los principios de la naturaleza de reproducción. Pues yo en eso difiero totalmente. Me gustaría O sea, conocer yo en por qué eso difieres. difiero. Esto mismo que se está dando con la homosexualidad fue lo mismo que se dio con la esclavitud. Hay muchos homosexuales que están en contra de la ideología. Que nos extingamos todos como raza antes de que la solución sea discriminar a las personas. ¿Qué derechos no tiene una mujer que sí tenga el hombre? Que no se trata de derechos, se trata de estadísticas. El feminismo moderno es como que los hombres son lo peor y en lugar de buscar Totalmente. una ayuda Estoy en de la que, acuerdo. venga, vamos a ponernos de acuerdo a ir a por los problemas en serio, nos dividimos más como sociedad. Alpha.